Gracias. Bueno, Jonathan Randall merecía tener las últimas palabras en privado con su hermano. Aturdida por la desesperación, no se resistió. Acompañé a Mary hasta otro extremo de la habitación y la senté sobre un taburete. Serví un poco de agua del aguamanil y mojé mi pañuelo. Intenté dárselo para que se limpiara los ojos, pero se limitó a quedarse allí sentada, apretándolo, inmóvil. Con un suspiro se lo quité, le limpié la cara y le alisé el pelo todo lo que pude. Se oyó un pequeño sonido ahogado que me hizo mirar hacia la cama. Jonathan, siempre de rodillas, había hundido la cara en el regazo de su hermano, que le acariciaba la cabeza y sostenía la mano. John, le dijo, sabes que no te pido esto con ligereza, pero por el amor que sientes por mí. La tos lo interrumpió y el esfuerzo le sonrojó las mejillas. Noté que el cuerpo de Jamie se ponía aún más rígido, si eso era posible. Jonathan Randall también se puso rígido, como si sintiera la fuerza de la mirada de Jamie sobre él, pero no levantó la vista. Alex, dijo en voz baja, posó una mano sobre el hombro de su hermano menor para calmar la tos. No te fatigues, sabes que no necesitas preguntar. Haré cualquier cosa que me pidas. ¿Se trata de la muchacha? Giró la cabeza en dirección a Mary, pero no pudo decidirse a mirarla. Alex asintió, siempre tosiendo. Está bien, dijo. Posó las manos sobre los hombros de Alex, intentando recostarlo de nuevo sobre la almohada. No permitiré que le falte de nada. Descansa. Jamie me miró con los ojos muy abiertos. Sacudí la cabeza lentamente, sintiendo que el vello se me erizaba desde el cuello hasta la base de la columna. Todo tenía sentido, el rubor de las mejillas de Mary, pese a su tristeza y su aparente deseo de casarse con el acaudalado judío de Londres. No es por el dinero, expliqué. Está embarazada. Él quiere... Me detuve aclarándole la garganta. Creo que él quiere que se case con ella. Alex asintió con los ojos cerrados, respiró con dificultad un momento y los abrió. Parecían brillantes lagos de avellana, fijos en el rostro sorprendido y atónito de su hermana. Sí, confirmó. Johnny, necesito que la cuides por mí. Quiero que mi hijo lleve el apellido Randall. Tú puedes ofrecerle cierta posición, muchas más cosas de las que yo podría ofrecerle. Extendió una mano y Mary la cogió apretándola contra su pecho como si aquello pudiera preservarle la vida. Él le sonrió con ternura y estiró una mano para tocar los brillantes rizos oscuros que le caían sobre la cara y le ocultaban el rostro. Mary, bueno, tú sabes lo que deseo, querida, tantas cosas, y lamento tantas cosas, pero no puedo arrepentirme de nuestro amor. Después de haber conocido semejante felicidad, moriría feliz, pero no tengo miedo de que te veas expuesta, a la vergüenza y al deshonor. No me importa, exclamó Mary con ferocidad, no me importa quien lo sepa. Pero a mí sí que me importa, respondió Alex en voz baja. Extendió una mano a su hermano, quien la tomó tras vacilar un momento. Entonces Alex juntó ambas manos, la de Mary y la de Randall. La de Mary estaba inerte y la de Jonathan Randall rígida como un pescado sobre la tabla de madera. Pero Alex apretó sus manos alrededor de las dos. Os entrego el uno al otro, amados míos, dijo en voz baja. Los miró. Cada uno reflejaba el horror de semejante sugerencia bajo la pena de la pérdida inminente. Pero, por primera vez desde que nos conocíamos, vi que Jonathan Randall se quedaba sin palabras. Bien, fue casi un susurro. Alex abrió los ojos y dejó escapar el aliento que había estado conteniendo, sonriendo a su hermano. No queda mucho tiempo, yo mismo os casaré. Ahora, por eso le pedí a la señora Freezer que trajera a su marido. ¿Podría ser testigo junto a su esposa, señor? Miró a Jamie, el cual después de quedarse inmóvil un momento por el aturdimiento, asintió como un autómata. No creo haber visto nunca 3 personas tan desdichadas.
Alex estaba tan débil que su hermano, con el rostro duro como una piedra, tuvo que ayudarlo a atarse el alzacuello blanco alrededor de su pálida garganta. Tampoco Jonathan tenía un mejor aspecto. Demacrado por la enfermedad, las líneas del rostro estaban tan acentuadas que parecía mucho mayor de lo que era, y tenía los ojos hundidos en las órbitas. Vestido de manera impecable, como siempre, parecía un maniquí desastre con los rasgos mal tallados en un bloque de madera. En cuanto a Mary, estaba sentada sobre la cama, sollozando sin parar contra los pliegues de su capa, con el cabello despeinado y revuelto. Hice lo que pude por ella, le alisé el vestido y le cepillé el pelo. Ella estaba sentada, sorbiéndose los mocos sombríamente, con los ojos fijos en Alex. Apoyándose con una mano sobre la mesilla, tanteó el cajón del armario y sacó por fin el libro de oraciones. Le resultaba demasiado pesado para sostenerlo, abierto, delante de él como era habitual. No podría estar de pie. Así que se sentó en la cama con el libro abierto sobre las rodillas. Cerró los ojos, respirando con dificultad, y una gota de sudor cayó de su cara, formando una mancha en la página. Amados míos, comenzó Alex, y esperé por su bien y por el de todos los demás que eligiera la forma abreviada de la ceremonia. Mary había dejado de llorar, pero tenía la nariz roja y brillante, en el rostro pálido, y sus mejillas estaban llenas de lágrimas. Jonathan lo vio e inexpresivo sacó un enorme pañuelo cuadrado de su manga y se lo ofreció. Mary lo recibió con un ligero asentimiento sin mirarlo y se limpió la cara. Acepto, dijo cuando llegó el momento, como si no le importara lo que decía. Jonathan Randall dio su promesa con voz firme pero remota. Tuve una extraña sensación al ver un matrimonio de dos personas tan indiferentes la una a la otra. Toda su atención estaba centrada en el enorme hombre que tenía delante, con la mirada fija sobre las páginas de su libro. Una vez terminada la ceremonia, hubo un incómodo silencio, pues no parecía adecuado felicitar a la nueva pareja. Jamie me lanzó una mirada inquisitiva y yo me encogí de hombros. Cuando me casé con Jamie me había desmayado y Mary parecía dispuesta a seguir mi ejemplo. Una vez que hubo terminado, Alex permaneció sentado en silencio durante un momento. Sonrió y paseó la mirada por la habitación, posando los ojos durante un instante sobre cada uno: Jonathan, Jamie, Mary y yo. Vi el brillo de sus ojos cuando su mirada se cruzó con la mía. El cabo de la vela se estaba reduciendo, pero el final de la mecha ardió con fuerza durante un momento. Observó a Mary y después cerró los ojos brevemente, como si no soportara mirarla, y pude oír el sonido lento y áspero de su respiración. El resplandor de su piel estaba desapareciendo al disminuir la vela. Sin abrir los ojos, extendió una mano, tanteando a ciegas. Jonathan la asió, lo cogió por los hombros y lo ayudó a recostarse sobre las almohadas. Sus manos largas y suaves como las de un muchacho se retorcieron inquietas, más blancas que las sábanas sobre las que yacía. Mary. Los labios azulados se volvieron en un susurro. La muchacha tomó las manos que se extendían entre las suyas y las apretó contra su pecho. Estoy aquí, Alex. Oh, Alex, estoy aquí. Se inclinó cerca de su amado, susurrándole al oído. El movimiento forzó a Jonathan Randall a retroceder un poco, de manera que se apartó de la cama. Se quedó de pie mirando al suelo, inexpresivo. Los párpados pesados se alzaron una vez más, solo a medias, buscando un rostro y encontrándolo. Johnny, tan bueno conmigo, siempre. Johnny. Mary se inclinó sobre él. La sombra de su pelo ocultaba su rostro. Jonathan Randall permaneció quieto, inmóvil como una de las piedras de un círculo, observando a su hermano y a su esposa. No se oía nada en el cuarto, salvo el murmullo del fuego y el suave sollozar de Mary Randall. Jamie me tocó el hombro y señaló a Mary. «Quédate con ella», dijo en voz baja. «Ya falta poco, ¿no?» «Sí». Jamie asintió. Después inspiró hondo
soltó el aire y cruzó el cuarto hasta donde estaba Jonathan Randall. Cogió la alada figura por un brazo y lo hizo girar hacia la puerta. «Vamos, hombre», le dijo suavemente, «te acompañaré hasta donde vives». La puerta rechinó cuando partieron. Jonathan Randall se dirigió al cuarto donde pasaría su noche de bodas, solo. Cerré la puerta del cuarto de la posada y me apoyé en ella, extenuada. Fuera empezaba a anochecer y los gritos de los vigilantes resonaban en la calle. Jamie estaba junto a la ventana, observándome. Antes de que pudiera quitarme la capa, se acercó y me apretó con fuerza. Me dejé caer sobre él, agradeciendo su calidez y la solidez de su cuerpo. Me alzó poniendo un brazo bajo mis rodillas y me llevó hasta el asiento de la ventana. «Toma un trago, Sassenach», me dijo. «Pareces agotada y no es de extrañar». Levantó la botella de la mesa y mezcló algo que parecía ser coñac y agua, sin el agua. Me pasó una mano cansada por el cabello. Habíamos ido a la habitación de Lady Walkwind después de desayunar. Ahora ya eran pasadas las 6. No obstante, tenía la sensación de haber pasado muchos días fuera. No ha durado mucho, pobrecito. Es como si hubiera estado esperando a que ella estuviera segura para irse. Mandé avisar a la casa de la tía de Mary. Ella y sus 2 primos fueron a buscarla. Se encargarán de Alex. Bebí un sorbo de coñac. Me quemó la garganta y me subía a la cabeza como la niebla, pero no importó. «Bien», dije, intentando esbozar una sonrisa, «por lo menos sabemos que Frank está a salvo, a pesar de todo». Jamie me miró con cólera, frunciendo el ceño. «Maldito sea Frank», dijo ferozmente. «Malditos sean todos los Randall, Jonathan Randall, Mary Hawkins Randall y Alex Randall. Que Dios guarde su alma», se corrigió rápidamente, persignándose. «Creí que no te importaba», empecé. Me fulminó con la mirada. Mentí. Me cogió por los hombros y me sacudió un poco, sosteniéndome a distancia. «Y maldita seas tú también, Claire Randall Frizar, ya que estamos», dijo. «Por supuesto que me importa cada recuerdo tuyo que no me incluya, y cada lágrima que hayas derramado por otro, y cada segundo que hayas pasado en el lecho de otro hombre. Maldita seas». Arrojó la copa de coñac al suelo sin querer y me apretó contra él y me besó con fuerza. Me apartó lo suficiente para volver a sacudirme. «Eres mía, maldita seas, Claire Frizar, mía, y no voy a compartirte ni con un hombre, ni con un recuerdo, ni con nada, mientras ambos tengamos vida. No volverás a mencionar su nombre, ¿me oyes?» Me volví a besar con fuerza para enfatizar su argumento. «¿Me has entendido?», preguntó deteniéndose. «Sí», dije con cierta dificultad. «Si dejaras de sacudirme, podría responderte». Algo avergonzado, aflojó su presión sobre mis hombros. «Lo siento, Sassenach, es que es solo que... Dios, ¿por qué tuviste que...?» «Bueno, sí, me doy cuenta de que... pero tenías que...» Interrumpí su discurso incoherente, pasándole una mano por detrás de la cabeza y acercándolo a mí. «Sí», dije con firmeza, soltándole. Tuve que hacerlo, pero ya terminó». Me solté los cordones de la capa y la dejé caer sobre mis hombros hasta el suelo. Él se agachó para recogerla, pero lo detuve. «Jamie», dije, «estoy cansada. ¿Puedes llevarme a la cama?» Inspiró profundamente y soltó el aire con lentitud, mirándome con ojos hundidos de cansancio y tensión. «Sí», dijo en voz baja, «por fin, sí». Permaneció en silencio. Al principio fue brusco. Su ira agudizaba el amor que sentía por mí. «Ay», dije en cierto momento, «Dios, lo lamento, Modium, no pude...» «Está bien», interrumpí sus disculpas con mi boca y lo abracé con fuerza, sintiendo que la ira desaparecía a medida que crecía la ternura entre nosotros. No rehuyó el beso, pero se mantuvo inmóvil, explorando suavemente mis labios, acariciándolos levemente con la punta de su lengua. Toqué su lengua con la mía y cogí su cara entre mis manos. No se había afeitado desde la mañana,
y la barba incipiente me raspaba placenteramente la punta de los dedos. Descendió y giró para no aplastarme con su peso, y continuamos acariciándonos, unidos por la cercanía, hablando en silencio. Estábamos vivos y éramos uno. Somos uno, y mientras nos amemos, la muerte nunca podrá tocarnos. La tumba es un sitio bonito y privado, pero nadie, creo, se abraza allí. Alex Randall yacía frío en su lecho, y Mary Randall sola en el suyo. Pero nosotros estábamos juntos, y nada ni nadie importaba más de ese hecho. Jamie asió mis caderas con sus enormes manos tibias sobre mi piel, y me atrajo hacia él. El escalofrío que me invadió también lo invadió a él, como si compartiéramos una sola carne. Me desperté durante la noche todavía en sus brazos, y supe que no estaba durmiendo. «Vuelve a dormir, Modium», dijo. Su voz era suave, baja y reconfortante, pero algo en su tono me hizo alargar la mano y sentir la humedad de sus mejillas. «¿Qué sucede, mi amor?», susurré. «Jamie, de veras te amo». «Lo sé», dijo en voz baja. «Lo sé, mi amor. Déjame decirte mientras duermes cuánto te amo. No puedo expresarte lo mucho que te amo mientras estás despierta. Solo las mismas palabras una y otra vez. Pero mientras duermes entre mis brazos, solo puedo decirte cosas que sonarían estúpidas estando despierta. Y en tus sueños sabrás la verdad. Vuelve a dormir, Modium». Volví la cabeza lo suficiente para rozar con los labios su cuello, allí donde su pulso latía lento bajo la pequeña cicatriz de 3 puntas. Después apoyé la cabeza sobre su pecho y entregué mis sueños a su vigilia. Capítulo 46. Timor Mortis Conturbat Me. Mientras avanzábamos hacia el norte, siguiendo al ejército escocés, encontrábamos hombres por todas partes. Pasábamos pequeños grupos que caminaban haciendo esfuerzos por resguardarse de la lluvia y el viento. Otros yacían en cuneta y bajo los setos, demasiado cansados para seguir. Habían dejado el equipo y las armas por el camino. Aquí se veía una carreta volcada, con sacos de harina destrozados y estropeados por el agua. Allí un par de mosquetes debajo de un árbol, brillando en las sombras. El mal tiempo nos había acompañado, dificultando el viaje. Era 13 de abril. Yo tenía un constante temor en el corazón. Lord George, los jefes de los clanes, el príncipe y sus principales consejeros estaban en Culloden House. Según nos informó uno de los MacDonald, que nos encontrábamos por el camino. No sabía nada más, y no lo detuvimos. El hombre se alejó en la neblina, moviéndose como un zombi. En el último mes desde que yo había caído en manos de los ingleses, las raciones habían disminuido, y la situación había empeorado. Los hombres que veíamos se movían con lentitud debido al agotamiento y al hambre, pero continuaban viaje hacia el norte, tercamente, obedeciendo las órdenes del príncipe. Se dirigían hacia el lugar en lo que los escoceses denominaban el páramo de Drummosey, hacia Culloden. En cierto punto, el camino se volvió demasiado accidentado para los tambaleantes ponis. Tendríamos que rodear un pequeño bosque bajo el húmedo rocío primaveral hasta el punto en el que el camino fuera más transitable, 1 kilómetro más allá. «Será más rápido atravesar el bosque a pie», me dijo Jamie, tomando las riendas de mi mano entumecidas. Hizo un gesto hacia la pequeña arboleda de pinos y robles, donde el aroma dulce y fresco de las hojas se elevaba sobre el terreno mojado. «Ve por ahí, Sassenach. Nos encontraremos contigo al otro lado». Estaba demasiado cansada para discutir,
Poner un pie delante del otro suponía un gran esfuerzo, y sin duda nos costaría mucho menos caminar sobre la capa suave de hojas y agujas de pino del bosque que sobre el brezo cenagoso y traicionero. El bosque estaba tranquilo, las ramas de los pinos suavizaban los gemidos del viento, la lluvia que caía tamborileaba suavemente sobre las capas de hojas curtidas de los robles que crujían aún estando mojadas. El hombre estaba apenas unos metros del otro extremo del bosque, junto a una enorme roca gris. Los líquenes verde pálidos eran del mismo color que su tartán, y el marrón se mezclaba con las hojas que habían caído sobre él. Parecía formar parte del bosque, tanto que podía haber tropezado con él si no me hubiera detenido una mancha azul brillante. Suave como el terciopelo, el extraño hongo extendía su capa sobre los fríos y pálidos miembros desnudos. Seguía la curva del hueso y el tendón lanzando pequeñas hojas temblorosas, como las hierbas y los árboles de un bosque que invaden tierra yerma. Era un azul eléctrico y vivo, fuerte y extraño. Nunca lo había visto, pero había oído hablar de ello a un viejo soldado al que había cuidado, que había luchado en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Lo llamábamos vela de cadáver, me había dicho. Azul, azul brillante. No se ve en ningún otro lugar más que en el campo de batalla, sobre los muertos. Había levantado la vista para mirarme con sus viejos ojos, perplejos bajo la venda blanca. Siempre me he preguntado dónde vive entre guerras. En el aire, tal vez con sus esporas invisibles, esperando para aprovechar la oportunidad, pensé. El color era brillante, incongruente, vivo como el añil con el que los ancestros de aquel hombre se pintaban la cara antes de ir a la guerra. Una brisa atravesó el bosque, ondulando el cabello del hombre. Este se agitó y se elevó, sedoso y vívido. Oí un crujido de hojas detrás de mí y salí del trance en el que había estado mirando el cadáver. Jamie, de pie junto a mí, con la mirada baja. No dijo nada, solo me tomó del codo y me sacó del bosque, dejando al difunto atrás, vestido con los tonos saprofitos de la guerra y el sacrificio. El 15 de abril, a media mañana, llegamos a Culloden House, después de una dura travesía. Nos acercamos desde el sur, atravesando primero un núcleo de edificios anexos. Había un movimiento, casi un frenesí de hombres en el camino, pero el establo estaba curiosamente desierto. Jamie desmontó y entregó las riendas a Murtagh. «Esperad aquí un momento», dijo. «Aquí hay algo que no va del todo bien». Murtagh echó un vistazo hacia la puerta de las cuadras, que estaba un poco entreabierta, y asintió. Fergus, que había montado detrás, quiso seguir a Jamie, pero Murtagh se lo impidió con una palabra brusca. Dolorida por la cabalgata, bajé del caballo y seguí a Jamie, resbalando en el barro del establo. Había algo raro allí, era cierto. Solo cuando entré en el establo me di cuenta de que era. Había demasiado silencio. Dentro no había ningún movimiento. Hacía frío y estaba oscuro. Faltaba el calor y el ruido característicos de los establos. Sin embargo, el lugar no estaba completamente desprovisto de vida. Una figura oscura se movía en la penumbra, demasiado grande para ser una rata o un zorro. «¿Quién anda ahí?», preguntó Jamie a viva voz, adelantándose para dejarme detrás de él automáticamente. «Alec, ¿eres tú?». La figura, que estaba entre el heno, levantó la cabeza con lentitud y la capa cayó hacia atrás. El caballerizo mayor del castillo de Leoch tenía un solo ojo. El otro lo había perdido en un accidente hacía muchos años y cubría un agujero con un parche negro. Normalmente un ojo le bastaba, un brillante ojo azul, para dirigir a tantos mozos de cuadra como a caballos. El ojo de Alec McMahon Mackenzie no tenía brillo. Estaba acurrucado y tenía las mejillas hundidas con la apatía de la hambruna. Sabiendo que el anciano sufría de artritis cuando el tiempo era húmedo, Jamie se agachó a su lado para que no se levantara. «¿Qué ha pasado?», preguntó. «Acabamos de llegar. ¿Qué pasa aquí?». El viejo Alec tardó mucho tiempo en asimilar la pregunta y formar palabras necesarias para responder,
Quizá fue solo debido a la quietud del establo vacío que sus palabras sonaron huecas cuando por fin salieron de su boca. Todo se ha ido al diablo, dijo. Marcharon a Naín hace 2 noches y volvieron huyendo ayer. Su Alteza dice que tomarán una decisión según vayan las cosas en Culloden. Allí está Lord George ahora, con las pocas tropas que ha logrado juntar. No pude reprimir un gemido al oír la palabra Culloden. Era allí. A pesar de todo, iba a suceder y estábamos allí. Un escalofrío recorrió también a Jamie. Vi que se le erizaba el vello de los brazos, pero su voz no dejó entrever en ningún momento su nerviosismo. Las tropas no tienen fuerza para pelear. ¿Es que Lord George no se da cuenta de que necesitan descanso y comida? El sonido que emitió el viejo Alec debía de ser la sombra de una risa. Lo que él crea no tiene importancia. Su Alteza ha tomado el mando del ejército y Su Alteza dice que haremos frente a los ingleses en Drumossie. En cuanto a la comida, las cejas del anciano eran gruesas y abundantes. Se habían vuelto blancas durante el último año y los pelos toscos brotaban de ellas. Enarcó una ceja con esfuerzo, como si aquel pequeño cambio de expresión le resultara agotador. Una mano retorcida se movió en su regazo, haciendo un gesto hacia las casillas vacías. El mes pasado se comieron los caballos, explicó con sencillez. Desde entonces ha habido poco que comer. Jamie se levantó bruscamente y se apoyó en la pared con la cabeza agacha, estupefacto. No pude verle el rostro, pero su cuerpo estaba rígido. Sí, dijo por fin. Sí, mis hombres recibieron una porción justa de la carne. Donas era un caballo robusto. Hablaba con dificultad, pero la repentina intensidad de la mirada de Alex supe que él oía tan bien como yo el esfuerzo que le costaba a Jamie evitar que se le quebrara la voz. El anciano se levantó y apoyó la mano agarrotada en el hombro de Jamie. Sus dedos artríticos no se cerraron, sino que la mano descansó allí con su reconfortante peso. No se llevaron a Donas, explicó con calma. Lo conservaron para que el príncipe Charlotte lo montara en su regreso triunfal a Edimburgo. O'Sullivan dijo que era impropio, que Su Alteza fuera a pie. Jamie se cubrió el rostro con las manos y se quedó temblando apoyado en las tablas de la caballeriza vacía. Soy imbécil, dijo por fin jadeando para recuperar el aliento. Oh Dios, qué tonto soy. Dejó caer las manos y mostró su cara con las lágrimas arrastrando la suciedad del viaje. Se pasó la mano por la mejilla, pero el llanto continuó como si se tratara de un proceso que escapara a su control. La causa está perdida. Mis hombres van camino del matadero. Hay hombres muertos pudriéndose en ese bosque. Y yo lloro por un caballo. Oh Dios, dijo moviendo la cabeza, soy imbécil. El viejo Alex suspiró y su mano se deslizó pesadamente por el brazo de Jamie. Es bueno que todavía pueda llorar, muchacho, dijo. Yo ya no puedo. El anciano dobló una pierna bajo la rodilla y se sentó de nuevo. Jamie se quedó de pie durante un momento observando al viejo Alec. Las lágrimas seguían rodando por su cara, pero era como la lluvia lavando una lámina de granito pulido. A continuación me tocó el codo y se volvió sin decir palabra. Lancé una mirada a Alec cuando llegamos a la puerta del establo. Estaba sentado, inmóvil. Era una forma oscura y hundida, cubierta por su tartán, con un ojo azul tan ciego como el otro. Había hombres exhaustos por toda la casa, buscando olvidarse del hambre constante y del desastre, seguro e inminente. Ya no quedaban mujeres. Las pocas que habían acompañado a los jefes se habían marchado. La fatalidad proyectaba una larga sombra. Jamie me dejó fuera de la puerta que llevaba a los aposentos del príncipe. Mi presencia no contribuiría en nada. Caminé suavemente por la casa, susurrante con la respiración pesada de los hombres que dormían y el aire viciado por la desesperación. Encontré un pequeño trastero en la parte superior de la casa. Pese a estar lleno de trastos y muebles viejos, nadie más lo ocupaba. Me adentré con lentitud en aquella madriguera de curiosidades.
sintiéndome como un pequeño roedor que busca refugio de un mundo en el que se estaba desatando enormes y misteriosas fuerzas de destrucción. Había una pequeña ventana iluminada por la nublada mañana gris. Retiré la suciedad con una esquina de mi capa, pero no se veía nada más que neblina. Apoyé la frente sobre el cristal frío. Allí fuera, en algún lugar estaba Culloden, pero no vi nada más que el sombrío contorno de mi propio reflejo. Sabía que el príncipe Carlos se había enterado de la terrible y misteriosa muerte del duque de Sandringham. Lo habíamos oído de la boca de casi todas las personas con quienes habíamos hablado en nuestro camino hacia el norte, cuando volvió a ser seguro de mostrarnos otra vez. ¿Qué habíamos hecho exactamente?, me pregunté. ¿Habríamos echado a perder la causa jacobita para siempre con aquella aventura nocturna? ¿O sin darnos cuenta habríamos salvado a Carlos Estuardo de una trampa inglesa? Con un dedo dibujé una línea en el cristal empañado. Nunca sabría la respuesta. Pareció pasar mucho tiempo hasta que oí pasos en las escaleras desnudas que había fuera de mi refugio. Me acerqué a la puerta y vi a Jamie que estaba en el rellano. Una sola mirada fue suficiente. Alec estaba en lo cierto, dijo sin preámbulos. Los huesos de su cara se marcaban bajo la piel, prominentes por el hambre y agudizados por el miedo. Las tropas se desplazan a Culloden, como pueden. Hace 2 días que no comen ni duermen. No hay artillería para el cañón, pero marchan. De repente descargó su ira contra una mesa desvencijada. Una cascada de pequeños platos de latón de la pila de trastos que había encima cayó al suelo y resonó por todo el ático, causando un gran estrépito. Con un gesto impaciente, sacó la daga de su cinturón y la clavó en la mesa, y allí se quedó temblando con la fuerza del golpe. Los campesinos dicen que si ves sangre en tu daga, significa que habrá muerte, dijo Salando con un siseo y con el puño contraído sobre la mesa. Pues bien, la he visto. Todos la han visto. Ellos lo saben. Kilmarnock, Lochiel y el resto. Y de nada sirve haberla visto. Inclinó la cabeza aferrando la mesa con las manos y observando la daga. Parecía demasiado grande para los confines de la habitación, como una presencia llameante e iracunda que podía empezar a arder en cualquier momento. En cambio levantó los brazos y se dejó caer en un asiento decrépito, con la cabeza entre las manos. Jamie, dije y tragué. Apenas podía pronunciar las palabras, pero había que hacerlo. Sabía qué noticias traía Jamie, y había pensado en lo que se podía hacer todavía. Solo queda una cosa por hacer, una única posibilidad. Tenía la cabeza inclinada y su frente descansaba sobre los nudillos. Negó con la cabeza sin mirarme. Es imposible, dijo. Está empecinado. Murray ha intentado convencerlo, lo mismo que Lochiel y Balmerino. Y yo. Pero los hombres ya están en Culloden. Cumberland ha partido hacia Drummosey. No queda escapatoria. Las artes de la curación son poderosas, y cualquier médico versado en el uso de sustancias curativas también conoce el poder de las que producen el daño. Yo le había dado a Colum el cianuro que no tuvo tiempo de utilizar, y había sacado la poción mortal de su mesa de noche, y estaba en mi botiquín, los cristales marrón claro, cruelmente destilados, en apariencia inofensivos. Hay una manera, solo una, insistí. Jamie continuó con la cabeza hundida en las manos. Había sido un largo viaje y las noticias de Alex habían agudizado su cansancio. Nos habíamos desviado para encontrar a sus hombres, o la mayoría, en un estado miserable y harapiento, al igual que los Frisar de Lovat que los rodeaban. La entrevista con Carlos había sido la gota que colmó el vaso. ¿Sí?, dijo. Vacilé, pero tenía que hablar. Debía mencionar aquella posibilidad, y él y yo tendríamos que reunir valor para llevarla a cabo. Es Carlos Estuardo, dijo por fin. Él es todo. La batalla, la guerra, todo depende de él. ¿Te das cuenta?
Sí. Jamie me miraba inquisitivamente con los ojos inyectados en sangre. Si él muriera, susurré por fin. Jamie cerró los ojos y los últimos vestigios de sangre desaparecieron de su rostro. Si él muriera ahora, hoy o esta noche, Jamie, sin Carlos no hay nada por qué luchar. Nadie que ordena a los hombres ir a Culloden. No habría batalla. Los largos músculos de su garganta se movieron un poco cuando tragó. Abrió los ojos y me miró consternado. Por Dios, susurró, no puedes estar hablando en serio. Mi mano se cerró sobre el cristal ahumado y montado en oro que me rodeaba el cuello. Antes de Falkirk me habían llamado para que atendiera al príncipe, O'Sullivan Tullibardine y los demás. Su Alteza estaba enfermo, una indisposición, según dijeron. Había examinado a Carlos y le hice desnudar el pecho y los brazos, y le había mirado la boca y el blanco de los ojos. Era escorbuto, junto con alguna otra enfermedad propia de la desnutrición. Así lo dije. Tonterías, había dicho Sheridan, indignado. Su Alteza no puede sufrir eso como los campesinos comunes. Está comiendo como uno de ellos, había replicado yo, o peor que ellos. Los campesinos se veían obligados a comer cebollas y repollos, por no tener otra cosa. Despreciando semejante comida, Su Alteza y sus consejeros comían carne, y casi nada más. Mirando alrededor del círculo de rostros asustados y resentidos, vi que no pocos exhibían síntomas de falta de alimentos frescos. Dientes sueltos o caídos, encías blandas y sangrantes, los folículos llenos de pus que adornaban generosamente la piel blanca de Su Alteza. No me gustaba tener que utilizar mi preciosa provisión de pétalos de rosa y bellotas secas, pero me ofrecí con desgana a preparar una infusión al príncipe. Los consejeros rechazaron la oferta con el mínimo decoro, y después supe que habían convocado a Archie Cameron armado con su cuenco y su lanceta para ver si una sangría aliviaba el dolor real. Podría hacerlo, dije. El corazón me palpitaba con fuerza en el pecho, dificultándome la respiración. Podría preparar una pócima y persuadirlo de que la bebiera. ¿Y si muriera al beberla? Claire, por Dios, te liquidarían en el acto. Metí las manos debajo de los brazos, tratando de entrar en calor. ¿Importaría eso? Pregunté, intentando con desesperación que no temblara la voz. La verdad era que sí, me importaba. En aquel momento mi propia vida pesó mucho más que los cientos que podría salvar. Cerré los puños, temblando de terror como un ratón en una trampa. Jamie corrió a mi lado, las piernas no me sostenían. Me llevó hasta el banco destartalado y se sentó conmigo, rodeándome fuertemente con los brazos. Tienes el valor de un león, Modiun, me susurró al oído, de un oso, de un lobo, pero sabes bien que no te lo permitiré. El estremecimiento cesó, aunque todavía sentía frío y horror por lo que estaba diciendo. Podría haber otra manera, dije, hay poca comida, pero al príncipe no le falta. No sería difícil añadir algo a su plato con disimulo. Todo está tan desorganizado. Esto era cierto. Por toda la casa los oficiales dormían sobre las mesas y el suelo, con las botas puestas, demasiado cansados para deshacerse de las armas. La casa era un caos, con constantes idas y venidas. Sería fácil distraer a un sirviente el tiempo suficiente para añadir veneno en la cena del príncipe. El miedo que me invadía había cedido un poco, pero mi sugerencia era tan terrible que me congeló la sangre como si fuera veneno. Jamie me apretó los hombros y después se apartó para meditar sobre la situación. La muerte de Carlos Estuardo no detendría el alzamiento. Las cosas habían ido ya demasiado lejos. Lord George Murray, Balmerino, Kilmarnock, Lochiel, Clanranald, todos seríamos considerados traidores. Nuestras vidas y propiedades pasarían a la corona. El ejército escocés quedaría destruido, sin la figura de un rey por quien luchar.
se disiparía como el humo. Los ingleses aterrorizados y humillados en Preston y en Falkirk no vacilarían en perseguir a los fugitivos y en querer recuperar el honor perdido lavando el insulto con sangre. No era muy probable que Enrique de York, el piadoso hermano menor de Carlos, que ya había prestado votos religiosos, ocupara el lugar de su hermano para continuar la lucha por la restauración. En el futuro no había otra cosa que catástrofe y destrucción, y no había modo de impedirlas. Lo único que podía salvarse era la vida de los hombres que iban a morir al día siguiente en el brezal. Fue Carlos el que decidió pelear en Culloden, Carlos, cuyo terco despotismo desafió el consejo de sus propios generales y quiso invadir Inglaterra. Y tanto si Sandringham había hecho su oferta de buena o mala fe, éste había muerto con él. No había apoyo del sur. Los jacobitas ingleses no habían acudido, según lo esperado, detrás del estandarte de su rey. Obligado contra su voluntad a retirarse, Carlos había elegido esta última posición, donde había obligado a los hombres mal armados, exhaustos y hambrientos, a colocarse en la línea de fuego en un terreno pantanoso para enfrentarse a los cañones de Cumberland. Si Carlos Estuardo muriera, la batalla de Culloden podría no tener lugar. Una vida contra 2000. Una vida, pero una vida de la realeza arrebatada, no en la batalla. Sí, la pequeña habitación... Yo también, Silvia, yo también. La pequeña habitación en la que estábamos sentados tenía una chimenea, pero no la habían encendido, pues no había combustible. Jamie la miraba como si buscara una respuesta en las llamas invisibles. Asesinato. No solo asesinato, regicidio. No solo asesinato, sino la muerte de alguien del que había sido amigo en otro tiempo. Y aún así, los jefes de los clanes de las Highlands ya estaban tiritando en el páramo abierto, ajustando, arreglando y reordenando los planes de batalla, mientras más hombres se les unían, entre ellos los Mackenzie de Lyot y los Fraser de Beaulieu, 400 hombres de la sangre de Jamie y sus 30 hombres de Lallybrook. El rostro de Jamie estaba pálido y permanecía inmóvil mientras pensaba, con las manos entrelazadas en la rodilla. Juntó los dedos lisiados y los sanos. Me acerqué a él sin atreverme siquiera a respirar, aguardando su decisión. Finalmente exhaló con un suspiro casi inaudible y se volvió hacia mí, con una mirada de tremenda tristeza en los ojos. No puedo, susurró. Me acarició acunándome la mejilla. Ojalá pudiera, Sassenach, pero no puedo. El alivio que me invadió me privó del habla, pero Jamie se dio cuenta de lo que sentía y tomó mis manos entre las suyas. «Ay, Dios, Jamie, me alegro tanto», dije. Inclinó la cabeza entre mis manos. Volví la cabeza para apoyar mi mejilla en su pelo y me quedé helada. En el umbral de la puerta, mirándome con repugnancia, estaba Dougal Mackenzie. Los últimos meses lo habían envejecido. La muerte de Rupert, las noches sin dormir en medio de inútiles discusiones, la tensión de la difícil campaña y finalmente la amargura de la derrota inminente. Tenía canas en la barba castaña, cierta palidez en su piel y profundas arrugas en el rostro que no tenía en noviembre. Con estupor me di cuenta de que se parecía a su hermano Colm. Dougal Mackenzie había querido dirigir, había heredado el liderazgo y estaba pagando su precio. Sucia, traidora, prostituta, bruja. Jamie saltó como si le hubieran disparado, palideciendo como el aguanieve del exterior. Me puse de pie en un salto, volcando el banco de un estrépito que resonó en la habitación. Dougal Mackenzie avanzó hacia mí lentamente, haciendo a un lado los pliegues de su capa, de modo que la empuñadura de su espada quedó libre. Yo no había oído abrirse la puerta, debía de estar entreabierta,
¿Cuánto tiempo había estado escuchando? Debía haberlo sabido, dijo en voz baja. Desde la primera vez que te vi, haberme dado cuenta. Debía haberme dado cuenta. Sus ojos estaban fijos en mí, con una mezcla de horror y furia en sus profundidades verdosas. Sentí un repentino movimiento del aire junto a mí. Jamie estaba allí, con una mano sobre mi brazo, empujándome a sus espaldas. Dougal, dijo, no es lo que crees, hombre, es... ¿Ah, no? Le interrumpió Dougal. Me deslicé detrás de Jamie, agradecida por la pausa. ¿No es lo que creo? Repitió aún en voz baja. La mujer te insta a cometer asesinato, a asesinar a tu príncipe. No solo a cometer un vil asesinato, sino también la peor traición. ¿Y me dice que no es lo que creo? Meneó la cabeza con la maraña de rizos rojizos lacios y grasientos sobre sus hombros. Igual que el resto, estaba desnutrido. Los huesos sobresalían de su cara, pero sus ojos ardían en sus sombrías órbitas. No te culpo, muchacho, de veras, dijo. Su voz parecía cansada, y recordé que tenía más de 50 años. No es culpa tuya, Jamie. Ella te ha embrujado. Cualquiera puede darse cuenta. Torció la boca mientras volvía a mirarme. Sí, sé muy bien cómo lo hizo. Sus ojos abrasadores se posaron sobre mí. También utilizó la misma brujería conmigo. Una perra asesina y mentirosa coge a un hombre del pito y lo lleva a la destrucción, con las garras bien clavadas en sus pelotas. Ese es el hechizo que te ha hecho, muchacho. Ella y la otra bruja. Te llevan a su cama y te roban el alma mientras duermes con la cabeza sobre sus pechos. Te quitan el alma y se comen tu hombría, Jamie. Sacó la lengua y se mojó los labios. Seguía observándome y apretó la empuñadura de su espada. Apártate, muchacho. Te liberaré de la prostituta Sassenach. Jamie dio un paso frente a mí, apartándose por un momento de la vista de Dougal. Estás cansado, Dougal, dijo con voz tranquilizadora, y oyes cosas que no son, hombre. Vete abajo. Iré. No pudo terminar. Dougal no lo escuchaba. Sus hundidos ojos verdes estaban fijos sobre mi rostro, y había desenvainado la daga. Te cortaré la garganta, me dijo en voz baja. Debí haberlo hecho la primera vez que te vi. Nos habríamos ahorrado muchas penas. No estaba segura de si estaba equivocado, pero eso no significaba que fuera a permitirle remediar la situación. Retrocedí 3 pasos rápidamente y me aferré a la mesa. Apártate, hombre. Jamie se puso delante de mí, extendiendo un brazo a medida que Dougal avanzaba hacia mí. El jefe Mackenzie sacudió la cabeza como un toro, sin apartar sus ojos enrojecidos de mí. Ella es mía, dijo con aspereza. Bruja, traidora, apártate, muchacho. No quiero hacerte daño, pero por Dios, si proteges a esa mujer te mataré también, aunque seas mi ahijado. Arremetió contra Jamie y me cogió del brazo. Exhausto, hambriento y envejecido, como estaba. Todavía era un hombre fuerte y sus dedos me lastimaron la piel. Giré del color y pateé frenéticamente mientras me atraía hacia él. Me tomó del pelo y tiró de él, obligándome a echar la cabeza hacia atrás. Sentí su aliento caliente y ácido en la cara. Grité y lo golpeé, hundiéndole las uñas en la mejilla en el esfuerzo por liberarme. Soltó el aire cuando el puño de Jamie le dio en las costillas, y me soltó el pelo cuando el otro puño se estrelló contra su hombro. Libre otra vez, me arrojé sobre la mesa, sosollando. Dougal se giró para enfrentarse a Jamie, adoptando postura de combate, con el filo de la daga hacia arriba. Que así sea entonces, dijo jadeando. Se movió ligeramente de un lado a otro, desplazando su peso mientras buscaba la ventaja. La sangre hablará. Tú, maldito engendro Frisar, la traición corre por tus venas. Ven aquí, zorro, te mataré rápidamente por el bien de tu madre. Había poco sitio para la lucha en el pequeño ático. No había espacio para atacar una espada, con su daga clavada en la mesa. Jamie estaba desarmado. Imitó la posición de Dougal y fijó la mirada en la punta de la daga. Baja el arma, Dougal, dijo. Por la memoria de mi madre, escúchame. Mackenzie no respondió.
Por el contrario, arremetió de repente, dando una estocada hacia arriba. Jamie se hizo a un lado y volvió a esquivar otro golpe del otro brazo. Jamie tenía la agilidad de la juventud, pero Dougal empuñaba un cuchillo. Dougal se acercó deprisa. La daga rozó a Jamie, cortándole la camisa e hiriéndolo. Con un siseo de dolor, Jamie se echó atrás y asió la muñeca de Dougal en el momento en el que el filo descendía. El resplandor opaco del cuchillo destelló una vez y desapareció en medio de los cuerpos en lucha. Rodaron juntos, entrelazados como amantes, y el aire se llenó del aroma del sudor masculino y la furia. El cuchillo volvió a subir, con dos manos asidas a su empuñadura. Un tirón, un repentino gruñido de esfuerzo, otro de dolor. Dougal dio un paso hacia atrás, tambaleándose, con el rostro congestionado y lleno de dolor. La empuñadura de la daga sobresalía en la base de su garganta. Jamie cayó a medias y se inclinó sobre la mesa. Su cabello estaba empapado de sudor y los bordes rasgados de su camisa estaban manchados con la sangre del arañazo. Dougal soltó un terrible alarido, un grito de sorpresa y de respiración sofocada. Jamie lo atajó cuando trastabilló y cayó. El peso de su tío le hizo caer de rodillas. La cabeza quedó apoyada sobre su hombro y Jamie rodeó con sus brazos a su padrino. Caí de rodillas junto a ellos, tratando de ayudar, de sostener a Dougal, pero era demasiado tarde. El enorme cuerpo quedó inmóvil, sufrió un espasmo y se escurrió del abrazo de Jamie. Dougal yacía desplomado en el suelo, convulsionando involuntariamente, moviéndose con dificultad como pez fuera del agua. Su cabeza estaba apoyada sobre el muslo de Jamie. Un jadeo nos mostró su rostro. De un rojo intenso, estaba contraído y tenía los ojos entrecerrados. Movía la boca como diciendo algo, intentando hablar con un enorme esfuerzo, pero no salía ningún sonido, salvo el burbujeo proveniente de la garganta destrozada. El rostro de Jamie se puso pálido. Pareció entender lo que decía Dougal. Trató de sostener el cuerpo tembloroso. Hubo un espasmo final, después de un horrible sonido, y Dougal Mackenzie quedó inmóvil con las manos de Jamie apretando sus hombros, como queriendo impedir que se incorporara. San Miguel bendito nos proteja. El susurro ronco provino del umbral de la puerta. Era Willie Coulter Mackenzie, uno de los hombres de Dougal. Miró con horror el cuerpo de su jefe. Un pequeño charco de orina se estaba formando debajo de éste, deslizándose bajo el tartán extendido. El hombre se persignó, todavía observando. —¡Willie! Jamie se levantó. —¡Willie! El hombre parecía estupefacto. Miró a Jamie completamente confundido. —Necesito una hora, hombre. Jamie posó una mano sobre el hombro de Willie Coulter y lo hizo entrar en el cuarto. —Una hora para poner a salvo a mi esposa. Después vendré para responder por esto. Te doy mi palabra de honor, pero debo tener una hora libre, solo una. ¿Me darías una hora, hombre, antes de hablar? Willie se pasó la lengua por los labios resecos, mirando el cuerpo de su jefe y al sobrino de éste, evidentemente asustado. Por fin asintió sin saber qué hacer, decidiendo aceptar su petición porque no se le ocurría ninguna otra alternativa razonable. Bien, Jamie tragó saliva con fuerza y se secó el rostro con su capa. Dio una palmada a Willie en el hombro. —Quédate ahí, hombre. Reza por su alma. Hizo un gesto hacia la forma inmóvil en el suelo sin mirarla. —Y por la mía. Pasó junto a Willie para extraer su daga de la mesa y después me empujó delante de él hacia la puerta y por las escaleras. Cuando estaba bajando se detuvo y se apoyó contra la pared con los ojos cerrados. Inspiraba profundamente, como si fuera a desmayarse, y puse mis manos sobre su pecho, alarmada. Su corazón martilleaba como un tambor y estaba temblando, pero un instante después se enderezó, me hizo un gesto y me tomó del brazo. —Necesito a Murtagh —dijo cuando bajábamos. Lo encontramos fuera, arropado en su capa para protegerse del aguanieve.
sentado en un punto seco bajo el alero de la casa. Fergus estaba junto a él, dormitando tras una larga cabalgata. Murtagh miró la cara de Jamie y se puso en pie, serio y hosco, preparado para cualquier cosa. «He matado a Dougal Mackenzie», dijo Jamie sin preámbulos. Murtagh palideció por un instante y después recobró su habitual expresión de seriedad. «Sí», dijo. «¿Qué hay que hacer entonces?» Jamie palpó en su alforja y sacó un papel doblado. Las manos le temblaban al tratar de abrirlo. Se lo quité y lo abrí bajo el refugio del alero. «Título de propiedad», decía en la parte superior de la hoja. Era un documento corto, de pocas líneas, que otorgaba el título de la propiedad conocida como Broch Tuareg a James Jacob Fraser Murray. Dicha propiedad sería administrada por los padres de Jamie Murray, Janet Fraser Murray e Ian Gordon Murray, hasta la mayoría de edad de James Murray. La firma de Jamie estaba al pie y había dos espacios en blanco más abajo, cada uno con la palabra testigo escrita debajo. Estaba fechado el 1 de julio de 1745, un mes antes de que Carlos Estuardo iniciara el alzamiento y convirtiera a Jamie Fraser en un traidor a la corona. «Necesito que Claire y tú lo firméis», dijo Jamie, quitándome la nota y entregándosela a Murtagh. «Pero eso implica perjurio. No tengo ningún derecho a pedírtelo». Los ojillos negros de Murtagh examinaron rápidamente la escritura. «No», dijo secamente, «ningún derecho, pero no hace falta que me lo pidas». Despertó a Fergus con un pie y el muchacho se incorporó, pestañeando. «Entra en la casa y tráele a tu amo pluma y tinta, muchacho», dijo Murtagh. «Rápido». Fergus sacudió la cabeza para despejarse, miró a Jamie y luego entró. De los aleros caían gotas de agua que se me escurrían por la nuca. Tirité y me arropé más en la capa de lana que tenía alrededor de los hombros. Me preguntaba cuándo habría escrito Jamie aquel documento. La fecha falsa hacía suponer que la propiedad había sido transferida antes de que Jamie se convirtiera en traidor. Momento en que sus bienes y propiedades pasarían a manos de la corona. Si el documento no era cuestionado, la propiedad pasaría a manos del pequeño Jamie. Por lo menos la familia de Jenny quedaría a salvo y en posesión de las tierras y la granja. Jamie se había dado cuenta de que posiblemente necesitaría este documento. Sin embargo, no lo había ejecutado antes de partir de Lallybroch. De algún modo, tenía la esperanza de regresar y volver a ocupar su lugar. Eso ya no era posible, pero podía salvar la propiedad de la corona. Nadie sabría cuándo había sido firmado el documento, salvo los testigos, Murtagh y yo. Fergus regresó jadeando, con un pequeño tintero y una pluma gastada. Cada uno firmó, apoyando el papel contra la pared de la casa y cuidando de agitar la pluma primero, para evitar que goteara. Murtagh firmó primero. Vi que su apellido materno era Fitzgibbons. «¿Quieres que se lo lleve a tu hermana?», preguntó Murtagh mientras yo sacudía el papel para que se secara. Jamie negó con la cabeza. La lluvia dejaba manchas húmedas del tamaño de una moneda en su tartán y brillaba sobre sus pestañas como lágrimas. «No, Fergus lo llevará». Yo, los ojos del niño se abrieron de par en par por el asombro. «Sí, tú, hombre». Jamie cogió el papel, lo dobló, se arrodilló y lo metió en la camisa de Fergus. «Este papel debe llegar a mi hermana, Madame Murray, sin falta. Vale más que mi vida, hombre, y que la tuya». Prácticamente exánime ante la tarea encomendada, Fergus se irguió con las manos en los costados. «No le fallaré, milord». Una breve sonrisa apareció en los labios de Jamie y apoyó una mano en el suave pelo de Fergus. «Lo sé, hombre, y te lo agradezco», dijo. Se quitó el anillo de la mano izquierda
el rubí que había pertenecido a su padre. Ve a los establos y enséñale esto al anciano que verás allí. Dile que te he ordenado que te llevases a Donas. Coge el caballo y cabalga hasta Lallybroch. No te detengas, excepto para dormir, y cuando lo hagas, escóndete bien. Fergus estaba mudo por la excitación, pero Murtagh lo miró dubitativo. ¿Crees que el muchacho podría manejar esa maldita bestia?, preguntó. Sí puede, respondió Jamie con firmeza. Abrumado, Fergus tartamudeó, cayó de rodillas y besó la mano de Jamie con fervor. Poniéndose en pie de un salto, corrió en dirección a las cuadras y su pequeña figura desapareció en la niebla. Jamie se pasó la lengua por los labios secos, cerró los ojos y se volvió a Murtagh con decisión. A ti, Mokaraid, te necesito para que reúnas a los hombres. Las cejas de Murtagh se alzaron con sorpresa, pero se limitó a sentir. ¿Y después? Jamie me miró y después a su padrino. Ahora deben estar en el páramo, junto a Simon, el joven. Limítate a reunirlos en un lugar. Pondré a salvo a mi esposa y después, vaciló y se encogió de hombros, os encontraré. Esperad a que regrese. Murtagh asintió una vez más y se volvió para retirarse. Después hizo una pausa, miró a Jamie, hizo una mueca y dijo: quiero pedirte algo, muchacho, que sean los ingleses, no tu gente. Jamie vaciló un poco, pero después de un momento asintió. Entonces, sin hablar, abrió los brazos para abrazar al hombre mayor. Se abrazaron rápidamente, con fuerza, y Murtagh partió con un revoloteo de su gastado tartán. Solo quedaba yo. Vamos, Sassenach, dijo haciéndome de brazo, debemos irnos. Nadie nos detuvo. Había tanto movimiento en los caminos que apenas nos vieron mientras estábamos cerca del páramo, y cuando abandonamos el camino principal no había nadie que nos pudiera ver. Jamie iba en silencio, concentrado en su propósito. No le hablé. Estaba demasiado aturdida para conversar. Pondré a salvo a mi esposa. No sabía a qué se refería, pero lo comprendí al cabo de un par de horas, cuando dirigió su caballo hacia el sur y vi la empinada colina verde llamada Creinadun. «¡No!», exclamé al verla y comprender hacia dónde nos dirigíamos. «Jamie, no, no iré». No me contestó, espoleó su caballo y galopó, sin dejarme otra opción que la de seguirlo. Estaba sumida en un estado de confusión, más allá de la fatalidad de la batalla que se avecinaba y del horror de la muerte de Dougal. Debía enfrentarme a las piedras, al círculo maldito por el que había llegado aquella época. Estaba claro que Jamie intentaba enviarme de regreso a mi propio tiempo, si eso era posible. Podía intentarlo cuando quisiera, pensé, contrayendo la mandíbula mientras le seguía por el estrecho sendero a través del brezo. No había poder sobre la tierra que me obligara a abandonarlo. Nos detuvimos juntos en la colina, en la entrada de la choza que estaba debajo de la cima. Hacía años que nadie vivía allí. La gente decía que estaba embrujada, que era la morada de un duende. Jamie me instó a subir, pero casi tuvo que arrastrarme, haciendo oídos sordos a mis protestas. Sin embargo, al llegar a la cabaña se detuvo y se sentó en el suelo. «Está bien», dijo por fin. «Ahora tenemos algún tiempo. Nadie nos encontrará aquí». Se sentó en el suelo, cubierto por su capa para calentarse. Había cesado de llover por el momento, pero soplaba un viento frío desde las montañas cercanas, donde la nieve aún cubría los picos y obstruía los pasos. Dejó caer la cabeza entre las rodillas, agotado por la huida. Me senté junto a él, acurrucada en mi capa, y sentí que su respiración se calmaba a medida que disminuía el pánico. Permanecimos en silencio un rato, temerosos de movernos. Abajo quedaba el caos, un caos que quizá yo misma había contribuido a crear. «Jamie», dije por fin, extendí una mano para tocarlo, pero me arrepentí y la dejé caer.
Jamie, lo siento. Continuó con la mirada fija en el oscuro páramo de abajo. Por un momento creí que no me había escuchado. Cerró los ojos y después negó con la cabeza. No, dijo con voz suave, no tienes por qué disculparte. Sí, tengo que hacerlo. La pena casi me ahogaba, pero sentí que debía decirlo. Debía decirle que sabía lo que había hecho. Debía haber regresado, Jamie. Si en aquella ocasión me hubiese ido, cuando me trajiste desde Crensmuir, quizá entonces... Sí, quizá, me interrumpió. Se dio la vuelta bruscamente para mirarme. Había añoranza en sus ojos y una pena igual que la mía, pero no había ni ira ni reproche. Volvió a mover la cabeza. No, repitió. Sé lo que quieres decir, Modión, pero no es así. De haberte ido, entonces, quizá todo habría sucedido tal y como sucedió. Tal vez sí, tal vez no. Quizá todo habría pasado antes, de manera diferente. Quizás solo quizás no habría sucedido, pero intervino mucha más gente. No permitiré que te eches la culpa. Su mano rozó mi cabello y me lo apartó de los ojos. Una lágrima rodó por mi mejilla y él la atrapó con un dedo. No me refiero a eso, dije. Estiré una mano hacia la oscuridad para abarcar los ejércitos. Carlos, los hombres hambrientos en el bosque y la masacre que vendría. Eso no, me refiero a lo que te he hecho. Entonces sonrió con ternura y me acarició la mejilla, posando su palma tibia sobre mi piel fría. ¿Sí? ¿Y qué hay de lo que te hice yo a ti, Sassenach? Te saqué de tu propio lugar, te conduje a la pobreza y al bandolerismo. Te arrastré por el campo de batalla y arriesgué tu vida. ¿Me lo echas en cara? Sabes que no, Jamie. Sonrió. Bien, pues yo tampoco, Sassenach. La sonrisa se desvaneció de su rostro al mirar la cima de la colina que estaba sobre nosotros. Las piedras no eran visibles, pero podía sentir su amenaza cerca. No me iré, Jamie, repetí obstinadamente. Me quedaré contigo. No, dijo negando con la cabeza. Habló con suavidad, pero su voz era firme, sin posibilidad de negativa. Debo regresar. Jamie, no. Me aferré a su brazo con desesperación. Jamie, ya habrán encontrado a Dougal. Willie Coulter ya se habrá encontrado con a alguien. Willie Coulter ya se lo habrá contado a alguien. Sí, así es. Puso una mano sobre mi brazo y me dio una palmada. Había tomado una decisión camino de la colina. Me di cuenta al ver su rostro, una mezcla de resignación y determinación. También había pena y tristeza, pero apartó esos sentimientos, pues no tenía tiempo para lamentarse. Podríamos volver a Francia, dije. Jamie, debemos intentarlo. Incluso mientras hablaba, sabía que no iba a cambiar de parecer. No, repitió en voz baja. Se dio la vuelta y alzó una mano haciendo un gesto hacia el valle oscuro que había abajo y hacia las colinas más allá. El país entero está en rebelión. Los puertos están cerrados. Hace 3 meses que O'Brien intenta traer un barco que rescate al príncipe para llevarlo a salvo a Francia. Dougal me lo dijo antes. Un temblor le recorrió el rostro y un súbito espasmo de dolor le obligó a fruncir el ceño. No obstante, lo relajó y siguió hablando con voz tranquila. A Carlos Estuardo lo persiguen solo los ingleses, pero a mí me perseguirán no solo los ingleses, sino también los clanes. Soy traidor por partida doble, un rebelde y un asesino, Claire. Hizo una pausa, pasándose la mano por la parte posterior del cuello y dijo suavemente: Claire, soy un hombre muerto. Las lágrimas estaban congelando sobre mis mejillas, dejando rastros helados que me quemaban la piel. No, repetí en vano. No pasó precisamente desapercibido, ¿sabes? Dijo, intentando bromear, mientras se pasaba la mano a través de los mechones rojizos de su cabello. Jamie el Rojo no podría llegar muy lejos, pero a ti me tocó la boca y recorrió la línea de mis labios. A ti puedo salvarte, Claire, y lo haré. Es lo más importante.
pero yo debo volver con mis hombres. ¿Los hombres de Lallybrook? ¿Pero cómo? Jamie se puso serio y tocó distraídamente la empuñadura de su espada mientras pensaba. Creo que puedo salvarlos. En el páramo será todo confusión, con hombres y caballos yendo de un lado para otro, y a todos gritando órdenes y contradiciéndolas. Las batallas son muy confusas, y aunque se sepa lo que he hecho, continúo vacilando un instante. Nadie podrá detenerme, con los ingleses a la vista y la batalla a punto de comenzar. Sí, puedo hacerlo, dijo. Su voz se había calmado y tenía los puños cerrados con determinación a los costados. Me seguirán sin hacer preguntas. Después de todo fui yo quien los trajo aquí. Murtagh los habrá juntado. Los guiaré fuera del campo de batalla. Si alguien intenta detenerme, diré que reclamo el derecho de guiar a mis propios hombres a la batalla. Ni siquiera Simon el joven podrá negármelo. Inhaló con fuerza, con el ceño fruncido, mientras visualizaba la escena en el campo de batalla la mañana siguiente. Los pondré a salvo. El campo es bastante grande y hay suficientes hombres para que nadie se dé cuenta de que nos hemos movido a otra posición. Los sacaré del páramo y los pondré en el camino de regreso a Lallybrook. Se quedó en silencio como si sus planes llegaran hasta allí. ¿Y después? Pregunté sin querer conocer la respuesta, pero sin poder evitar hacer la pregunta. Después regresaré a Culloden, respondió soltando la respiración. Me lanzó una sonrisa insegura. No tengo miedo de morir, Sassenach. Hizo una mueca irónica. Bueno, no mucho, pero algunas maneras de morir son... Un breve e involuntario escalofrío le recorrió el cuerpo, pero trató de seguir sonriendo. Dudo de que me consideren digno de los servicios de un profesional, pero supongo que llegado el caso, tanto como Monsieur Forest como a mí nos parecerá extraño. Quiero decir que alguien que compartió una copa de vino conmigo me arranca el corazón. Con un gemido de desesperación lo abracé, estrechándolo con todas mis fuerzas. Está bien, susurró sobre mi cabello. Está bien, una bala de mosquete, quizás la hoja de una espada. Pasará enseguida. Yo sabía que era mentira. Había visto muchas heridas de guerra y la muerte de muchos guerreros. Sentí que no podía respirar. Lo único cierto era que cualquier cosa era preferible a aguardar la horca. Volví a sentir el terror que me había invadido desde que salimos desde la propiedad de Sandringham. Sentí en mis oídos mi propio pulso y la garganta se me cerró tanto que no podía respirar. Entonces de repente el miedo desapareció. No podía abandonar a Jamie, no lo dejaría. Jamie, le dije contra los pliegues de su capa, vuelvo contigo. Me apartó para mirarme. Claro que no, exclamó. Sí, dije con calma, sin rastro de duda. Puedo hacerme un kilt con mi capa. Puedo pasar por un muchacho. Todo será confusión. Nadie se va a dar cuenta. No, exclamó. No, Claire. Apretó la mandíbula y me observó con una mezcla de ira y horror. Si tú no tienes miedo, yo tampoco, dije apretando los dientes. Pasará pronto, como tú dices. Me temblaba la barbilla a pesar de mi determinación. Jamie, no quiero, no puedo, no viviré sin ti, eso es todo. Abrió la boca, mudo, y volvió a cerrarla, sacudiendo la cabeza. La luz sobre las montañas estaba desvaneciendo y las nubes adquirían un resplandor rojizo opaco. Finalmente extendió una mano y me acercó a él. ¿Crees que no lo sé?, dijo en voz baja. Soy yo quien se lleva la mejor parte, porque si tú sientes por mí lo que yo siento por ti, entonces te estoy pidiendo que te arranques el corazón y que vivas sin él. Me acarició el cabello. Sus nudillos ásperos atrapaban los mechones que revoloteaban. Pero debes hacerlo, Modiun, mi valerosa leona, debes hacerlo. ¿Por qué?, pregunté para mirarlo. Cuando me liberaste del juicio por brujería en Cranesmuir, dijiste que habrías muerto conmigo, que habrías ido a la hoguera conmigo si era necesario. Me asió de las manos, mirándome con ojos imperturbables. Sí,
Lo habría hecho, dijo, pero yo no estaba esperando un hijo tuyo. El viento me había congelado. Era el frío el que me hacía temblar, me dije, el que me quitaba el aliento. No puedes estar seguro, dije por fin. Es demasiado pronto para saberlo. Resopló brevemente y una pequeña chispa de humor iluminó sus ojos. No olvides que soy agricultor, Sassenach. Nunca te has retrasado en tus periodos desde la primera vez que compartí tu cama. Y ahora hace 46 días que no sangras. Maldito, dije encolerizada. ¿Has llevado la cuenta en medio de esta maldita guerra? ¿Has estado llevando la cuenta? ¿Tú no? No. Era cierto, tenía demasiado miedo de reconocer la posibilidad de que algo que había esperado y por lo que había rezado tanto tiempo llegara terriblemente tarde. Además, continué intentando negar la posibilidad. Eso no prueba nada. El hambre puede causar el retraso. Ocurre a menudo. Enarcó una ceja y apoyó suavemente su mano ancha sobre mi seno. Sí, estás delgada, pero a pesar de ello tus pechos están llenos y tus pezones tienen el color de la uva de champaña. ¿Te olvidas de que ya te he visto antes así? No tengo dudas, y tampoco las tienes tú. Traté de reprimir las náuseas, tan fácilmente atribuibles al miedo y al hambre. Pero sentí la pequeña pesadez quemándome de repente en el vientre. Me mordí el labio con fuerza, pero las náuseas me invadieron. Jamie me soltó las manos y se puso de pie frente a mí, con las manos en los costados, con la silueta oscura recortada contra el cielo. Claire, dijo con alma, mañana moriré. Este hijo es todo lo que quedará de mí. Te pido, Claire, te ruego que lo salves. Me quedé inmóvil, con la visión borrosa. En aquel momento sentí que se me rompía el corazón. Fue un sonido suave y limpio, como el ruido que hace el tallo de una flor al partirse. Por fin incliné la cabeza, el viento ululaba en mis oídos. Sí, susurré, sí, me iré. Era casi de noche. Se acercó y me abrazó, me apoyé sobre él, mientras él miraba el valle por encima de mi hombro. Había empezado a aparecer hogueras, pequeñas luces resplandecientes en la lejanía. Nos quedamos en silencio mientras la tarde se convertía en noche. La colina estaba en silencio, solo se oía la respiración de Jamie. Cada respiración era un sonido precioso. Te encontraré, susurró. Te lo prometo, aunque deba soportar 200 años de purgatorio. 200 años sin ti. Este será el castigo de mis crímenes, por haberme mentido, matado, robado y traicionado. Pero algo me salvará a la hora de la verdad. Cuando esté frente a Dios tendré algo que decir que compensará todo lo demás. Su voz se apagó, convirtiéndose en un murmullo, y estrechó sus brazos alrededor de mí. Dios, me diste una mujer única, y yo la amé como correspondía. Fue lento y cuidadoso, también yo. Cada caricia, cada momento debía ser saboreado, recordado, atesorado como un talismán contra el futuro vacío de él. Acaricié cada hueco, cada sitio oculto de su cuerpo. Sentí la gracia y la fortaleza de cada curva de sus huesos, sus músculos maravillosos y firmes, flexibles a lo ancho de sus hombros, suaves y sólidos a lo largo de su espalda, dura como la madera de roble estacionada en las columnas de sus muslos. Saboreé el sudor salado del hueco de su cuello, olí el cálido almizcle del vello entre sus piernas, la dulzura de la boca suave y ancha, con un ligero sabor a manzana seca y el gusto amargo de las bayas de enebro. Eres tan hermosa, mi amor, me susurró, acariciando la humedad entre mis piernas, la piel suave del interior de mis muslos. Su cabeza no era más que una mancha oscura sobre la blancura de mis senos. Los agujeros del techo solo dejaban pasar un mínimo de luz del cielo nublado. El suave rumor de los truenos primaverales murmuraban constantemente en las colinas, más allá de nuestras frágiles paredes.
Sentí su erección en mi mano. Estaba tan firme por el deseo que mi caricia lo hizo gemir de una necesidad cercana al dolor. Cuando no pudo esperar más, me penetró, como un cuchillo penetra en su vaina. Nos movimos juntos, apretándonos, deseándonos, necesitando con suma urgencia ese momento de fusión, y a la vez temiendo llegar a él, sabiendo que después vendría la separación eterna. Me llevó una y otra vez al orgasmo, deteniéndose, jadeando y temblando en el límite, hasta que por fin toqué su rostro, enredé mis dedos en su pelo, lo apreté con fuerza y arqueé mi espalda y mis caderas bajo de él, incitándolo, forzándolo. Ahora, le dije en voz baja, ahora, ven conmigo, ven a mí, ahora. Se entregó a mí y yo a él. La desesperación se dio paso a la pasión, de modo que el eco de nuestros gritos pareció desvanecerse lentamente en la oscuridad de la fría cabaña de piedra. Permanecimos tumbados y juntos, inmóviles. Sentí su peso como una bendición, como un escudo y protección. Un cuerpo tan sólido, tan lleno de calor y vida. ¿Cómo era posible que dejara de existir dentro de pocas horas? Escucha, me dijo por fin en voz baja. ¿Oyes? Al principio no oí nada, excepto el rumor del viento y el goteo de la lluvia que se escurría por los agujeros del techo. Entonces lo oí, el latido constante y lento de su corazón sobre el mío, parejos en el ritmo de la vida. La sangre pasaba a través de nuestro frágil vínculo, entraba en mí y volvía a él de nuevo. Nos quedamos así, arropados bajo la cubierta improvisada de tartán y capa, sobre una cama hecha con nuestras ropas, entrelazados. Finalmente se incorporó y, apartándome de él, apoyó una mano sobre mi vientre, con su aliento tibio sobre la nuca. Ahora duerme un poco, Modión, susurró. Quiero dormir una vez más así, abrazándote, abrazando a nuestro hijo. Creí que no iba a poder dormir, pero estaba exhausta y me quedé dormida sin apenas darme cuenta. Cerca del alba me desperté, con los brazos de Jamie a mi alrededor, y me quedé contemplando el alba, deseando el íntimo refugio de la oscuridad. Rodé hacia un lado y me incorporé para poder observarlo, para ver cómo la luz tocaba la forma de su rostro, inocente en el sueño, para ver cómo el sol del amanecer encendía su cabello en una llamarada, por última vez. Me invadió una angustia tan intensa que debí de hacer algún ruido. Jamie abrió los ojos, sonrió al verme y me escrutó el rostro. Supe que estaba memorizando mis rasgos, como yo los suyos. Jamie, dije, mi voz era ronca por el sueño y las lágrimas. Jamie, quiero que me marques. ¿Qué? Dijo sobresaltado. Tenía el pequeño Skiang-Du que llevaba en la media al alcance de mi mano. Cogí la empuñadura de hueso de jabalí tallado y le entregué el arma. Córtame, le ordené, profundamente para que dejes una cicatriz. Quiero llevar tu tacto conmigo, siempre, y tenerte cada vez que la toque. No me importa si es doloroso, dolerme más que dejarte. Por lo menos cuando la toque donde quiera que esté, podré sentir tu caricia sobre mí. Apoyó su mano sobre la mía, que se apoyaba sobre la empuñadura del cuchillo. Un momento después la apretó y asintió. Vaciló un momento, cogió el afilado cuchillo y le ofrecí mi mano derecha. Estaba cálida por haber estado bajo nuestra ropa, pero su aliento ascendió en volutas visibles en el aire frío de la habitación. Puso la palma hacia arriba, examinándola con cuidado, y se la llevó a los labios. Me dio un suave beso en la palma y mordió la base del pulgar con fuerza. Lo soltó y cortó con el arma la piel entumecida. Sentí como una suave quemadura, pero la sangre empezó a manar de inmediato. Volvió a llevarse mi mano a la boca hasta que la sangre disminuyó. Con cuidado vendó la herida, ahora punzante, con su pañuelo. Vi que el corte tenía la forma de la letra J. Levanté la mirada y vi que me extendía el pequeño cuchillo. Lo tomé y, algo vacilante, acepté la mano que me ofrecía.
Cerró los ojos un instante y apretó los labios, pero se le escapó un pequeño gruñido de dolor cuando apreté la punta del cuchillo en la base carnosa del pulgar. Una quiromante me había dicho que era el monte de Venus, el indicador de la pasión y el amor. Cuando acabé de hacer la pequeña incisión semicircular, me di cuenta que me había dado su mano izquierda. Debí haberlo hecho en la otra, dije. Te lastimarás con la empuñadura de la espada. Sonrió levemente. No podría pedir más que sentir tu caricia en mi última pelea, donde quiera que ésta sea. Desenvolví el pañuelo bañado en sangre y apreté mi mano herida contra la suya, entrelazando los dedos. Sentí entre nuestras manos la sangre cálida y resbaladiza que todavía no se tornaba pegajosa. Sangre de mi sangre, murmuré. Y carne de mi carne, respondió con suavidad. Ninguno de los dos pudo terminar el voto, hasta que la muerte nos separe. Pero las palabras no pronunciadas pendieron dolorosas entre los dos. Por fin sonrió con ironía. Más que eso, dijo con firmeza, y me atrajo hacia él una vez más. Frank, dijo por fin con un suspiro, bueno, tú verás lo que le cuentas de mí. Es probable que no quiera oír nada, pero si lo hace, si descubre que puedes hablarle de mí como me has hablado de él, entonces dile que le estoy agradecido. Dile que confío en él, porque no me queda otro remedio. Y dile, sus manos apretaron súbitamente en mis brazos y habló con una mezcla de hilaridad y absoluta sinceridad. Dile que lo odio con todo mi corazón y con cada poro de mi cuerpo. Estábamos vestidos y el amanecer se había convertido en día. No teníamos comida, nada con qué desayunar, nada más que hacer y nada más que decir. Tendríamos que despedirnos para que él llegara a tiempo al páramo de Drumosi. Era nuestra última despedida y no encontrábamos la forma de decirnos adiós. Por fin sonrió, se inclinó y me besó en los labios. Decían, comenzó a decir, y se detuvo para aclararse la garganta. En otro tiempo decían que cuando un hombre debía partir para hacer algo importante, buscaba a una mujer sabia y le pedía que lo bendijera. Él se detenía en la dirección a la que se dirigía y ella se acercaba por detrás para rezar una oración por él. Cuando ella terminaba, él echaba a andar sin mirar atrás, porque de lo contrario tendría mala suerte en su empresa. Me tocó la cara una vez y se volvió hacia la puerta abierta. El sol de la mañana entraba a raudales, iluminando su cabello como si fueran llamaradas. Enderezó los hombros anchos bajo su capa e inspiró hondo. Bendíceme, mujer sabia, me dijo, y vete. Puso una mano sobre su hombro, buscando las palabras adecuadas. Jenny me había enseñado unas antiguas plegarias celtas de protección. Traté de recordar alguna. Jesús, hijo de María, empecé, invoco tu nombre y el nombre adorado de Juan Apóstol, y en el nombre de los santos te pido que lo protejas en la batalla que viene. Me detuve, interrumpida por un sonido procedente de la colina. Había ruido de voces y de pasos. Jamie se quedó helado por un momento, luego se dio la vuelta y me empujó hacia la parte posterior de la choza, donde se había derrumbado la pared. Por ahí, dijo, son ingleses. ¡Corre, Claire! Corrí hacia el hueco de la pared con el corazón en la garganta y vi que él se dirigía a la puerta, espada en mano. Me detuve un momento para verlo por última vez. Él volvió la cabeza, me miró, corrió a mi lado y me apretó contra la pared en la agonía de la desesperación. Me acercó a su cuerpo con furor. Sentí su erección contra el vientre y la empuñadura de su daga que se me clavaba en el cuerpo. Habló con voz ronca contra mi pelo. Debo hacerlo una vez más, pero rápido. Me empujó contra la pared y levantó mi falda y la suya. No fue amor, sino un acto rápido y furioso, que terminó en segundos. Las voces se acercaban, estarían a 100 metros. Me volvió a besar y me dejó en la boca el sabor de su sangre. Llámalo Brian, me dijo, por mi padre.
Me empujó hacia el agujero de la pared. Corrí, pero me giré para verlo parado en medio del vano de la puerta, con la espada en una mano y el puñal en la otra. Los ingleses, que no sabían que la cabaña estaba ocupada, no pensaron en enviar un guía a la parte trasera. La ladera detrás de la choza estaba abierta. Corrí hasta el refugio de un bosquecillo de alisos que había bajo la cima de la colina. Me abrí paso entre el matorral y las ramas de árboles, tropezando contra las rocas, cegada por las lágrimas. A mis espaldas alcanzaba a oír gritos y el ruido de las armas que entrechocaban en la choza. Mis muslos estaban pegajosos y húmedos del semen de Jamie. Me parecía que la cima de la colina nunca se acercaría. ¿Iba a pasarme el resto de mi vida abriéndome paso a través de árboles? Oí un crujido en el matorral a mis espaldas. Alguien me había visto salir corriendo de la cabaña. Me sequé las lágrimas y trepé a 4 patas cuando el terreno se hizo más empinado. Aquello era un claro. Era la plataforma de granito que recordaba. Allí estaba el cornejo que sobresalía del risco y también el montón de rocas pequeñas. Me detuve en el borde del círculo de piedras y miré hacia abajo, tratando de ver lo que pasaba. ¿Cuántos soldados habrían llegado hasta la choza? ¿Habría podido Jamie huir de ellos y alcanzar su caballo? Sin él, jamás llegaría a tiempo a Culloden. De repente vi un destello tras un matorral, un soldado inglés. Me volví, atravesé jadeando el círculo de hierba y me arrojé a través de la hendidura de la roca. Bueno, pues ya he finalizado. Muchas gracias. Estoy muy, muy emocionada y muchísimas gracias por esta oportunidad. Y a todas, muchísimas gracias por todo. Son geniales. Un abrazo muy fuerte desde Canarias. Adiós.